del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Muy buenas tardes desde Santiago de Chile. Les mando un fuerte abrazo en el Señor, deseando que Dios y la Virgen María siga acompañando tu vida. Y bueno, ya estamos nuevamente con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Antes de dar inicio, vamos a iniciar con la oración. De manera especial, quiero pedir al Señor por tus necesidades, por ti que me estás viendo en este momento, por todas tus necesidades que hay en tu corazón. El Señor más que nadie conoce nuestro ser. Él no se ha creado su imagen y semejanza, dice en el Salmo 139, aún la palabra no está en tu boca cuando el Señor la conoce por entera. Él sabe lo que hay en lo más íntimo de tu ser, sabe tus preocupaciones, tus angustias, tus dolores, tus alegrías. El Señor conoce lo más íntimo de nuestro ser. Así que esa preocupación que quizás tenga, lo ponemos en las manos de Dios para que Dios siga consolando nuestra vida, nos siga fortaleciendo, siga guiando el timón de nuestra vida y así podamos cada vez más seguir con ese ánimo, con esa disposición de siempre seguir agradando a Dios con nuestra entrega, con nuestro amor en todo nuestro ser. Así que le pido al Señor por ello y decimos: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo de luz, ven a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a dar inicio entonces con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. El tema que hoy les he preparado se llama el infierno, ¿sí? La pregunta que a veces nos hacemos o nos han hecho es la siguiente: ¿existe el infierno según la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Existe o no existe? Claro que existe. Según la Biblia, sí existe el infierno y vamos a ver textos bíblicos tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y también relacionado al Catecismo de la Iglesia Católica, que también habla sobre esto del infierno, que existe. No es algo ficticio, sino que en realidad existe el infierno. Así como existe el cielo, el purgatorio, también existe el infierno. Entonces, según la Biblia, sí existe el infierno. Ahora, ¿en qué consiste el infierno? ¿En qué consiste? Bueno, el infierno consiste en un castigo eterno, que es eterno. ¿Para quién? Para los ángeles rebeldes y sus seguidores, o sea, todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Entonces, el infierno existe para ellos. Y vamos a ver varios textos bíblicos que nos hablan de ello. Por ejemplo, si tú buscas en la Biblia, en Mateo capítulo 13, versículo 50, ahí dice: y los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y desesperación. Vemos aquí en este texto bíblico donde habla de este infierno, que es un estado donde la persona está condenada definitivamente, donde no va a poder ver el rostro de Dios, ¿sí? El infierno es un estado donde no hay ese gozo, no hay esa alegría, sino hay sufrimiento eterno. Por eso dicen, será arrojado al horno, ¿sí? Es como cuando uno se quema en un fuego. Uno pues apenas se quema y ya le duele muchísimo. Pues el infierno será como un horno ardiente donde habrá llanto y desesperación. Así será el infierno. También vemos otro texto bíblico. Si tú buscas Mateo capítulo 25 versículo 41, dice: al mismo tiempo dirá a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido destinado ¿para quién? Para el diablo y para sus ángeles. ¿Sí? Eso vemos cómo está el infierno. A la izquierda, malditos, y a los que están a la derecha, vengan benditos de mi Padre. Muy bien, otro texto bíblico, según de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, dice: serán condenados a la perdición eterna, una condenación eterna, lejos del rostro del Señor y de su poderosa gloria. O sea, ya no van a poder ver la gloria de Dios, ya no van a poder ver el rostro de Dios. Entonces, vemos la enseñanza que nos deja, ¿sí? Según la Biblia. ¿En qué consiste el infierno? Pues la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Entonces, las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, ¿sí? Mortal, descienden entonces a los infiernos inmediatamente, ¿sí? Después de la muerte, y allí sufren las penas del infierno, ¿sí? El fuego eterno, como ya vimos en estos textos bíblicos. La pena principal del infierno consiste en ¿qué? En la separación de la eterna de Dios, en quien únicamente puede tener pues el hombre y la vida y la felicidad para los que han sido
creados pues y a la que aspiramos. Entonces, los que son destinados al infierno, sufrimiento eterno, llanto, desesperación. Y para los que son destinados a la vida eterna, que lucharon por ser la voluntad de Dios, que se esforzaron, pues es la vida eterna, donde será gozo, alegría. Así será para las personas pues que lucharon por hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos estos textos bíblicos como nos hablan de lo importante que es pues estar consciente de que así como existe el cielo, también existe el infierno. Entonces, ¿qué es el infierno? Entonces, el infierno, según la Biblia o según el Catecismo de la Iglesia Católica, dice que está afirmada existentemente del infierno y que es morir en el pecado mortal sin arrepentirse y sin aceptar el amor misericordioso de Dios. Entonces significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra libre elección. No es porque Dios lo quiera, sino porque yo he optado por Él, porque yo no he luchado por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces vemos como el Catecismo de la Iglesia Católica, si ustedes buscan el Catecismo de la Iglesia Católica en numeral 1035, dice que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿ya? Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos también donde nos habla del infierno. Vamos a ver algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Antiguo Testamento, si tú buscas Daniel capítulo 12, versículo de 2 al versículo 3, ahí vemos como dice lo siguiente: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna y otros para el oprobio, o sea, el infierno, para el horror eterno, que es el infierno, ¿sí? Los que, dice, los doctos brillantes con el fulgor del firmamento, y los que enseñaron la multitud la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Entonces las personas que lucharon por ser buenos, entonces irán a la vida eterna, pero los que no, pues al infierno. Vemos otro texto bíblico del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 66, versículo 24, dice, y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Entonces vemos otro texto bíblico del Antiguo Testamento que nos habla de este gusano que los devorará, ¿sí? Ahora, hay otro texto bíblico que ustedes buscan, si buscan Sabiduría, capítulo 4, versículo 19 al 20, donde dice que después serán cadáveres despreciables, objetos ultrajes entre los muertos, para siempre. ¿Por qué? Porque el Señor los quebrará lanzándolo de la cabeza, sin habla. Dice, quedarán totalmente asolados, sumidos en el dolor, y su recuerdo se perderá. Aquí vemos otro texto bíblico que nos habla de ello. Vamos a ver, hay varios textos bíblicos del Antiguo Testamento, pero vamos a pasar al Nuevo Testamento, donde también, ya les mencioné algunos textos bíblicos, pero hay otros textos bíblicos también donde nos habla esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 5, versículo 29 dice, si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo el cuerpo sea arrojado, ¿sí?, al infierno. Otro texto bíblico que ustedes pueden buscar en la Biblia es Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tened más bien, dice, a aquel que puede llevar la perdición al alma y el cuerpo al infierno. Entonces vemos otro texto bíblico que también nos habla de esto, del infierno. Por ejemplo, Mateo capítulo 23, versículo 15, también nos habla de esto. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, dice, le hacéis hijos de condenación, y doble en vosotros. Entonces habla de la condenación también. También está en Mateo capítulo 23, versículo 33, donde dice, serpientes, raza de víboras, ¿cómo vais a escapar a la condenación del infierno? Bueno, hay varios textos bíblicos, hasta ahora le doy solamente eso, pero de verdad si nosotros buscamos en la Biblia, hay varios textos bíblicos que nos hablan del infierno, de que en verdad existe el infierno. Es algo que podemos decir que muchas veces no se toca este tema.
porque Dios es misericordioso, sí, amoroso y todo, pero también es justo. Y si, por ejemplo, si una persona está en pecado mortal y no se arrepiente, pues vemos cómo existe el infierno. Acuérdese en la cita bíblica, también el texto bíblico, donde habla que el pecado, el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado, ¿no? ¿Sí? Sobre todo aquellos que viendo los milagros de Dios y no creemos en su existencia, ¿ya? Entonces el infierno existe y pues nadie quiere ir al infierno porque será, dice, pues será un dolor o una desesperación, será como un fuego que va a estar lejos del rostro de Dios, no va a poder ver el rostro de Dios. Y el infierno será para todos los ángeles malos, ¿sí? Para el diablo y todos sus seguidores y todos aquellos que pues no hacemos la voluntad de Dios. Bueno, le pedimos al Señor que nos ayude, que tengamos presente esto y que nos ayude pues cada vez más a luchar contra las fuerzas del mal y podamos hacer las buenas obras que Dios nos pide para así poder un día estar en la vida eterna, que la vida eterna es un gozo y una alegría, donde están los ángeles, los santos, que podamos un día ver el rostro de Dios. Que Dios y la Virgen María te acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde Santiago de Chile te agradezco a ti que me estás viendo en este momento. Un abrazo en el Señor y que tengas un excelente día, tarde, noche, desde el lugar donde en este momento me estás sintonizando. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Chao, chao.